Los acordes que han acompañado tu vida. Bueno, en el diván hoy tenemos el honor de conversar con el doctor Enrique Rojas. Es médico y psiquiatra español, una referencia, ganador de muchos premios y hace bastante tiempo que viene justamente subrayando la necesidad de abordar el tema de salud mental, la necesidad de pues atender lo que ya incluso hace desde el 2000, ya principios de 2000 venía considerando una emergencia, la epidemia por la depresión. Y de eso y más vamos a hablar con quien además va a estar el 29 de marzo visitando nuestro país. Específicamente va a estar en una conferencia que titula Comprende tus emociones en el Teatro Paraninfo de la Universidad Metropolitana. Luego hablaremos de esa presentación en Venezuela, doctor, pero por lo pronto esto es un diván, una conversación con una personalidad como usted, en este caso en el área de la medicina. Buenas tardes y bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Voy a ir 2 días, el viernes 28 y el sábado 29. Van a ser dos conferencias distintas. Mm, Una voy a hablar sobre Comprende tus emociones y otra voy a hablar de psicología de la felicidad. Son sí, dos temas distintos, pero bueno, que son complementarios de alguna manera. pero qué belleza además, psicología de la felicidad, ¿ah? La tan anhelada felicidad que sí es posible, pero ¿cómo la define usted? Vamos a empezar por ahí, doctor. Bueno, el Cervantes, Don Quijote de la Mancha, que es el alma española, Cervantes decía en las bodas de Camacho, la felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. Ujú, Es decir, hay dos modelos, la felicidad es un árbol frondoso. Yo he estado hace poco en Nueva York con la persona que más sabe de felicidad que yo conozca, que es un profesor de Harvard que se llama Ben Shahar, es de origen judío, y es profesor de Harvard, ¿no? Y entonces él en las tarjetas pone Professor of Happiness, o sea, dedicado full time a la felicidad. La felicidad es un árbol frondoso que tiene muchas ramas, pero hay dos felicidades así de entrada, que son la felicidad puntual y la felicidad estructural. La felicidad puntual es cosas concretas, felices navidades, felices fiestas, feliz fin de semana, feliz cumpleaños. Son momentos en los que uno para el reloj, decía un poeta del siglo I, Horacio, carpe diem, aprovecha el momento, vive el instante, saborea esta circunstancia. Por lo tanto, felicidad puntual. Y luego está la felicidad estructural, que es más compleja, que es arqueo de caja. Y significa que yo a cierta altura de mi vida, queriéndolo o sin querer, hago un balance existencial y cada segmento de nuestra travesía rinde cuenta de su viaje. Y esta felicidad tiene 4 notas. La felicidad consiste, según mi punto de vista, tengo varios libros sobre la felicidad, consiste en dos cosas: estar contento con uno mismo, es decir, darse uno cuenta que hay una buena relación con mi forma de ser, mm, la personalidad, y en segundo lugar, tener un proyecto de vida con 4 grandes notas dentro, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Por lo tanto, la felicidad, siguiendo este curso de ideas, es una pentalogía, penta 5 y logos tratado, son 5 cosas en las que uno salta, sube, baja, explora cómo han claro. ido. En primer lugar, mi forma de ser. Nosotros, los psiquiatras, vemos permanentemente gente que tiene un trastorno de la personalidad, que tiene una personalidad poco sana. Y entonces, ahora le diré algunos elementos de la personalidad sana, ¿no? Desde mi punto de vista. Y luego, la tetralogía, la felicidad consiste en amor y trabajo, serían los dos grandes elementos, es decir, la vida afectiva y la vida profesional, ¿no? Ujú, Pero una nota a pie de página, la felicidad absoluta no se da en esta vida, se da en la otra. ¿Por qué? Porque la felicidad es como una manta pequeña, de esta que nos dan en los aviones, que nos tapa pero siempre deja algo al descubierto. O también mm. diría que la felicidad es como un puzzle, en el que siempre falta alguna pieza. Mm, que no es lo mismo a vivir siempre enfocado en lo que te falta, por ejemplo, de acuerdo a las creencias muchas veces limitantes o falsas creencias culturales de que serás feliz cuando logres, cuando tengas, cuando llegues, cuando alcances. Claro, hay que pensar, por ejemplo, en este momento tenemos que pensar en el mundo occidental, en donde yo me muevo, yo vivo en Madrid, vivo en el sur de Europa. La primera epidemia psicológica en este momento, en el adulto, ya no es la ansiedad, la depresión, el estrés, son las parejas rotas. Es decir, una pareja rota y otra rota y otra. Los americanos dicen, hay una expresión, one couple after another broken, una tras de Mm, otra. Entonces, claro, pensemos, la primera pieza del amor, el amor no es solamente el amor conyugal, el amor de la pareja, sino que el amor, pues, se abre en abanico, ¿no? Decían los clásicos que el amor era
Hay una frase que decían los escolásticos, prima in mutatio appetitus ad bonum. El amor es el primer movimiento de la voluntad hacia algo que yo descubro como bueno. Y entonces está el amor a la democracia, a conceptos ideales, a la libertad, al bien, a la belleza, a los muebles antiguos, al renacimiento, al barroco, a la vida en el campo, en la naturaleza, el amor a Dios, el amor entre hermanos, el amor matrimonial. Es decir, pero en todos late el mismo concepto, algo que resulta como bueno, como atractivo Ujú, para mí. Donde ujú. más se ve el amor de una forma notarial es en el amor de la pareja, porque ahí se ve claramente los instrumentos que uno tiene que manejar. ¿Y qué pasa, doctor, cuando el amor es excesivo? Como dicen, todo en exceso también hace daño, hasta el amor. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, vamos a ver, lo más importante, nosotros vamos a dar, yo tengo una hija que es psiquiatra, mi hija Marian, que Ujú, trabaja con nosotros en el Instituto Rojas de Tapé, y otra que es psicóloga, que se llama Isabel, y vamos a dar el día 26 de abril en Madrid un curso en el Teatro Príncipe Pío con 1.500 personas sobre inteligencia emocional. Y yo voy a hablar en ese curso, eh, mi conferencia va a ser durante una hora aproximadamente, luego va a haber un coloquio al final, las leyes del amor. Igual que existe la ley de la gravedad, todo cuerpo suspendido en el espacio cae por su propio peso, la primera ley del amor, la primera es esta. Para estar bien con alguien, yo tengo que estar bien primero conmigo mismo. ujú, De hecho, muchas relaciones de pareja funcionan mal, no porque hay una crisis en sentido estricto, sino porque hay uno de ellos que no está preparado, que no tiene los elementos adecuados para tener una cierta salud psicológica. De hecho, yo sigo más la psiquiatría americana, la American Psychiatric Association, más que la europea. La psiquiatría americana ha descrito ya hace mucho tiempo los trastornos de la personalidad. Es decir, que uno lee el libro, hay un glosario de este grupo que se llama el DSM-5, Disease Statistical Mental 5, es un glosario de todas las enfermedades posibles psicológicas y vienen un apartado muy largo, trastornos de la personalidad. Y ujú. luego, por supuesto, tener una personalidad equilibrada, que es tener una personalidad sana, positiva, ¿no? Y luego tener eso que yo decía, ese proyecto de vida, que es un programa en donde los dos grandes argumentos son amor y trabajo, vida Ujú. afectiva y vida profesional, ¿no? Hay más cosas, por supuesto. Sí, ahorita tenemos que hacer una pausa, doctor, pero brevemente porque mencionó también a Marianne. Yo sigo a Marianne, bueno, es una referencia a sus libros, además muy buscados. Ahorita entró en una polémica o dentro de su gremio, psiquiatras y psicólogos estarían cuestionando lo que es una postura que asomó, por ejemplo, en un programa como El Hormiguero sobre el trauma, que considera que sí se puede manejar con inteligencia emocional, ¿no? Con ese trabajo del ser, ese autocontrol, autoconocimiento primero y el autocontrol. Pero algunos lo debaten porque consideran que el trauma es una cosa muy profunda que no necesariamente así se puede atender, ¿no? Y que incluso puede requerir también, de acuerdo a condiciones químicas, desbalances, etcétera, del cuerpo, algún tipo de tratamiento, de fármaco. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, el trauma significa un impacto emocional de gran importancia que marca la biografía de un sujeto. Entonces, lógicamente, en los traumas que son de gran dureza, como usted dice muy bien, no solamente hace falta ayudarle a una persona a superarlo, sino hace falta aplicación de fármacos. Pensemos, un trauma puede producir ansiedad, un estado depresivo, etcétera. Eh, ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Es decir, el que vivimos en la sociedad que se ha psicologizado, o sea, una anécdota. Mi padre fue uno de los primeros psiquiatras españoles, Luis Rojas Ballesteros. Mi padre fue catedrático de psiquiatría en una ciudad importante de Andalucía. Cuando yo estaba en el colegio y tenía 10 años o 12, mis compañeros del colegio comentaban como una crítica hacia mí, tu padre médico de los locos, tu Ujú. padre médico de la gente que está mentalmente mal. Hoy, en este momento, en Europa y en buena parte de Estados Unidos, el mundo más desarrollado, el psiquiatra se ha convertido en el médico de cabecera. O sea, Total. por ejemplo, mi hija María o mi hija Isabel, que es psicóloga, tienen una resonancia en las redes sociales extraordinaria que esto sería impensado en el pasado. Sí, de Entonces, eso y ¿qué más vamos. significa? Le tengo que El interrumpir porque trauma ya. Ajá, hay que perdón. superarlo. Yo tengo una frase, y con esto hacemos una pausa, como decía usted, yo tengo una frase en uno de mis libros, Comprende tus emociones, que es la siguiente. La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Me encanta, doctor. Pero ahora sí hacemos la pausa, ves que te voy apurada porque no por mí me quedaría corrido, pero bueno, tengo que cumplir con los tiempos y si no nos llevan. Doctor, en breve seguiremos conversando de esto y más. Qué interesante. Muchas gracias por aceptar. Espacio para conectar. Éxitos.
Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Un encuentro desde la complicidad. Con Gladys Rodríguez. Y seguimos esta entrevista con una personalidad como el doctor Enrique Rojas, quien es médico, psiquiatra español, toda una referencia en su país y en el mundo también, igual que sus hijas que han ido cada día más pues destacando, ¿no? Dentro de esta área de la psicología, bueno, el tema de las emociones, del pensamiento, la salud mental, y que es tan complejo, pero que finalmente se va entendiendo lo importante que es trabajarlo, atenderlo para la salud integral, doctor. Y bueno, repasando para aquellos que están recién sintonizando, el 29 de marzo va a estar con Comprende tus emociones y el 28 con Psicología de la Felicidad en Caracas, específicamente en el Teatro Paraninfo de la Universidad Metropolitana. Y las entradas están en thebranding.show, por ahí las pueden buscar. Un placer tenerlo hoy, además, dentro de esta entrevista de personalidad y en la que no solamente hablamos de su desarrollo o criterio, ¿no? En este caso, en su área de psiquiatría, por ejemplo, y como médico, también sobre su personalidad, doctor, para decirlo de alguna manera, lo que ha sido su trayectoria, su vida también dentro de ese plano personal, que lo llevó a estudiar medicina y específicamente irse especializando en psiquiatría, al punto también que sus hijas, una psicóloga y una psiquiatra, ¿no? Esa influencia, ¿de dónde viene? ¿Qué sintió usted? Bueno, yo soy hijo de psiquiatra. Mi padre fue uno de los primeros psiquiatras españoles. Mi padre estudió en Berlín y en Múnich. Ujú, Y toda la psiquiatría actual es anglosajona. Yo no sé alemán. Yo no tengo, por ejemplo, yo tengo un libro traducido en alemán, tengo 2 libros en inglés, tengo 5 libros en italiano, 6 en portugués, tengo un libro en polaco, pero yo el alemán no lo domino. O sea, toda la psiquiatría hoy es inglesa y americana, ¿no? Entonces yo tuve la vocación de mi padre y luego fue curioso, mi hija mayor, Marian, cuando empezó a estudiar medicina, en segundo de carrera me dijo, papá, lo mío es la psiquiatría y la psicología. Recuerdo una anécdota, mi mujer es agente de cambio y bolsa de notario, mi mujer es hija de un ministro de la ujú, transición, Fabián Estapé, de la transición del franquismo a la democracia, y mi mujer cuando llegó a la bolsa fue un bombazo porque no había mujeres en la bolsa en España.
Y la anécdota es, mi mujer fue un día a una cosa de la bolsa y se llevó a mi hija María, pues que tenía 18, 19 años, estudiaba medicina, y dijo, te dejo aquí con estos señores, que voy a hacer unas firmas y tal. Y entonces volví a la media hora y mi hija María en esa media hora estaba preguntándole a la gente, ella con 18, 19 años, oye, ¿cómo es tu personalidad? ¿Qué parte hay de corazón y de cabeza? ¿Qué le Mm, quitarías a tu forma de ser? Entonces, mi mujer dijo, está claro que va a seguir la vocación de su padre, ¿no? O sea, nosotros los psiquiatras somos exploradores de superficie, pero mi hija Marian durante muchos años ha estado sentada conmigo en la mesa que ahora estoy yo aquí. Nosotros tenemos nuestro instituto en la calle Serrano de Madrid, que es el corazón del barrio del Marqués de Salamanca, enfrente de la Embajada de Estados Unidos, y mi hija iba tomando nota, papá. Esto, que es una depresión, que es una persona bipolar, que es un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Hoy me ujú, pasa lo contrario, o sea, yo ahora muchas veces me dice, usted es el padre de Marian, usted es el ujú, padre de Isabel, ¿no? Porque se han hecho las dos muy conocidas. Por ejemplo, yo estoy acostumbrado, yo tengo 4 mujeres en mi vida, que son mis 4 hijas, y mi mujer, que es la quinta, ¿no? Entonces estoy eh, acostumbrado a obedecer, porque todas tienen más personalidad que yo. Una anécdota. Estoy viendo hace poco un paciente joven que tiene 22 años, que tiene ansiedad, y le pregunto, estoy viéndolo con mi hija María, bueno, ¿y tú qué aficiones tienes? ¿Qué deporte haces? ¿Qué te gusta? Y le pregunto como cosa final, ¿y tú ves pornografía? Y cuando se va el paciente me dice mi hija María, papá, esa pregunta está muy mal hecha, no has debido hacerla. Y como yo estoy acostumbrado a que me corrijan mis 5 mujeres, digo, ¿pero por qué? Dice, ¿cómo le preguntas a un chico de 22 años si ve pornografía? Tú tienes que preguntarle cuánta pornografía ves. Ah, pasan unos días, viene otro chico con otro tema y le pregunto lo mismo, pues qué aficiones tienes, te gusta la lectura, no tal, y le pregunto, ¿y tú cuánta pornografía ves? Siguiendo la indicación de mi hija y me dice yo lo normal. Y hago unos minutos de silencio y le digo, bueno, ¿y lo normal qué es? Dice, pues todos los es- días un rato y el fin de semana un par de horas. Entonces, quiero decir, la pornografía es la primera epidemia juvenil en este momento en Occidente. O sea, mm, junto con las redes sociales. La pornografía ujú, es la destrucción de la persona. Porque el ser humano se convierte, sobre todo la mujer, se convierte en una cosa de usar y tirar. Dicen los americanos, to use and to mm, throw away. mm, Uso y tiro. La mujer es una cosa objeto, que me produce placer. Y entonces, claro, pues, se desvirtúa bueno, todo. entonces quiero decir que mis hijas han visto en su padre el preguntar a la gente, oye, ¿cómo es tu personalidad? ¿Quién ha sido tu modelo de identidad? Nosotros preguntamos mucho a nuestros pacientes, oye, cuando tú eras joven, ¿a quién te gustaría verte parecido? ¿Eh? Bueno, y Ujú. ahí nace la vocación de mis 2 hijas a la psicología y a la Claro, la psiquiatría. influencia muy grande, ¿no? Desde el abuelo, en ese caso, de sus hijas, y usted además también como una referencia, como psiquiatra, como médico, además, ¿qué reflexiones hace sobre la propia medicina occidental, doctor? Porque durante años, y esto es algo que suelo comentar mucho con especialistas como usted, buscar siempre el punto de vista de ustedes, y de acuerdo a la experiencia y el conocimiento, pareciera que la medicina occidental pues se distanció de esa salud mental, de la exploración del cerebro, de la mente, de la personalidad para lo que es el propósito de dar salud integral. Y ahora resulta que esto ya cambió o viene cambiando, pero algunos todavía como que se resisten. ¿Cómo lo ve usted? Claro, mucha gente se resiste a aceptar que la sociedad ha cambiado, la sociedad se ha psicologizado. O sea, yo no me creo que siendo un médico que escribe, un médico psiquiatra que escribe, yo he vendido 3,5 millones de libros. O sea, yo soy un Mm, médico que ha mm, escrito temas, la depresión, la ansiedad, el estrés, el amor. Yo tengo ahora un libro que va a ser una edición nueva, que se llama Remedios para el desamor, sobre crisis de pareja, que he vendido de ese libro 500.000 ejemplares. O sea, no hay que un libro normal en Europa tiene una tirada de 2.000 ejemplares, 3.000, 4.000, 5.000. Para vender 500.000 ejemplares, o sea, yo he hablado de ese tema, que son ujú, crisis de pareja. Acabo de estar hace muy pocos meses en Australia, en Sydney, y yo di un curso sobre inteligencia emocional en Sydney en inglés. Y yo me creí que estaba en Madrid o en Londres, porque la gente me preguntaba. Me acuerdo, una periodista como usted de ese país me preguntó, me hizo una entrevista, me dijo, le voy a hacer una entrevista para el diario que va a ser muy larga. Y le dije, ¿cuánto rato? Dice, 3 minutos. Digo, bueno, 3 minutos es bastante poco tiempo. Dice, bueno, es que va al telediario. Y me preguntó, dígame usted 3 consejos para una pareja con dificultades, una crisis de pareja. Y ajá, le dije, lo primero,
el que no tiene una crisis de pareja o está soltero o está viudo. Eso es correcto, lo Decía Lord certifico. Byron, decía Lord Byron, un poeta inglés iconoclasta y machista, decía, es más fácil morir por una mujer que vivir con ella. Se puede decir lo Mm. mismo al revés. Bueno, Cuidado, tres podemos consejos, decir lo mismo de ustedes, doctor. No entremos en ese terreno. claro. Y me preguntaba esta periodista, 3 consejos para una pareja con dificultades. 3. Y le dije, primero, eh, evitar discusiones innecesarias. En las parejas que funcionan bien se discute muy poco. Segundo, no sacar la lista de agravios del pasado, la Mm, colección de reproches bajo llave. Tercero, aprender a darle a las cosas que pasan en la pareja la importancia que tienen. Y me dice la periodista, aclare usted este tercer punto. Y digo, bueno, pues eso significa tener una cierta justeza de juicio, es decir, relativizar muchas cosas. ¿Y cómo se hace eso? Teniendo perspectiva. Es decir, cuando tienes perspectiva es capacidad para ver en panorámica tu vida. Y sería la visión del águila. Entonces relativizas ujú, éxitos y fracasos, le quitas importancia a una cosa buena que te ha ocurrido, no te crees más que nadie, ni tampoco te hundes en la desgracia. Y entonces, sabiendo que además la convivencia conyugal es la convivencia más difícil. Yo no conozco nada más complejo que la convivencia en la pareja. Bueno, ujú, sí, aprender japonés a los 70. ujú. Y lo ha aprendido. No, no, digo porque lo Bueno, digo no como digo, o sea, comparación. si está Lo digo intentándolo, no. como comparación porque yo llevo 42 años casado. Los he hecho el Sí. otro día. Yo llevo 42, yo le llevo a mi mujer 11 años, ¿no? Entonces, Mm, y mi mujer es mucho más importante que su padre que fue ministro, ¿no? Mi mujer mm, en la actualidad es notario y agente de bolsa y consejera del primer Banco de España, pero mi mujer vale mucho más que su padre. Entonces, ¿qué significa? En la convivencia conyugal, de la pareja, uno aprende a llevar al otro. Es decir, hay un verbo en inglés ujú, que es to get with on, que significa saber llevar a. Y eso, por ejemplo, en Andalucía, en el sur de España, Andalucía está al sur, cerca del estrecho de Gibraltar, muy cerquita de África, hay una expresión que no se dice en Castilla, no se dice en Madrid. Qué bien sabe este hombre llevar a su mujer. Y entonces, ya he aprendido unas habilidades en ese sentido, ¿no? Y entonces, ujú. piense usted, Remedios para el Desamor, libro mío de 300 páginas, que he vendido 500.000 de Sí. ejemplares. Sí, como dice usted, ya se ha logrado desmontar la estigmatización de las enfermedades de la mente, ¿no? Entender, porque además mucha gente está padeciendo de una u otra manera de algo, ansiedad, depresión, una mezcla incluso de los tres. Yo pasé por ahí, doctor, por eso también, después de haber vivido depresiones con sus respectivos pánicos y ansiedad, pues me interesó ¿Usted ha mucho tenido y procuro depresiones? cultivarme, ¿no? Y estar ¿Pero siempre usted en ha tenido contacto. depresiones clínicas? Sí, las pasé durante tres años seguidos con mi tema de toda la vida Hashimoto, pues, ¿no? De tiroides y bueno, una cosa aparentemente podría haber desencadenado en la otra, pero se demostró también por estudios que me hicieron que había deficiencias, ¿no? En mi caso, por ejemplo, una disfuncionalidad en el cerebro y me la han atendido, pero bueno, gracias a Dios le estoy ¿Usted ha contando esto tenido, ya desde la usted ha estabilidad. tenido, usted ha tenido antecedentes depresivos en su familia? Sí, señor, en mi familia materna, Claro, es que principalmente. la depresión tiene un Ujú, fondo hereditario. De hecho, por ejemplo, la primera descripción de la depresión bipolar la hizo un médico de la corte de Fernando VI que se llamaba Piquera Rufat, que era de origen árabe, y describe la enfermedad del rey, le llamó así, ujú, siglo XVIII, que el rey pasaba temporadas en la cama, plano, melancólico y temporadas hiperactivo. O sea, la guau, primera descripción de la enfermedad bipolar de una manera un poco seria la hizo un médico de la corte. Pero las primeras descripciones de la depresión vienen del mundo griego. O sea, en los libros de los muertos, en las pirámides de Egipto, se describía ya la melancolía como mm, enfermedad del humor. O sea, hace veintitantos siglos, ¿no? Lo que pasa es que hoy ujú, se sabe que hay una depresión que se llama endógena, que es biológica, bioquímica y hereditaria, y la depresión exógena, que los americanos le llaman reacciones adaptativas, están a la orden del día. Pues me ha dejado mi novio, me he quedado sin trabajo, sí, o sea, adversidades pequeñas y grandes que puntuales. dan lugar a una en rampa deslizante hacia la tristeza. Pero sin duda también ante la cantidad, usted mismo lo decía hace mucho tiempo, que hay una hay una epidemia de depresión y sin duda sigue siendo así. Eso nos obligó además con este mundo digital que está al alcance de la información, ¿no? De la mano de todo el mundo,
a enterarnos más, a involucrarnos más y a empezar a por reconocer que es algo tan normal como el resto de las enfermedades que podemos, ¿no? O que pueden manifestar el cuerpo y que hay que atenderla con ese rigor y sin tabúes, con la mayor honestidad. Exactamente. Piense usted en muchos países, por ejemplo, yo voy mucho a México, Argentina, en Argentina pasa menos, a Chile. Ujú, En muchos países el psiquiatra tiene mala fama. Dice, oye, tuvo que ir al psiquiatra, fíjate, o no se ujú, atreven a confesarlo. La depresión, la ansiedad, el estrés, la crisis de pánico, los trastornos obsesivos, la gente tiene que saberlo. Bueno, en este momento, en el mundo occidental, Estados Unidos, Canadá y Europa, la primera causa de baja laboral después de las comunes, pues una gripe, un resfriado, unas anginas, la primera son causas de naturaleza psicológica. Yo recuerdo hace 30 años, en el Hospital Clínico de Madrid, donde yo estaba en la Universidad Complutense, dar una baja por depresión era rarísimo. Tenías que explicarle al médico de cabecera que hoy yo digo, baja laboral por depresión y vamos, no, no me lo discuten. En el ujú, pasado se decía, pero ujú, esto se lo han inventado los psiquiatras, que fulanito está triste o que está decaído, que tiene ansiedad. ujú. Hoy ha cambiado el panorama. Y ha cambiado el panorama, pero todavía falta mucha información, ¿no? Y todavía hay falsas creencias con relación a eso que usted menciona, doctor, porque de hecho mal manejo incluso cuando la persona manifiesta estar en esa situación y la respuesta muchas veces del entorno es, pero pues, tú puedes, adelante, no entiendo por qué estás así, correcto. Claro, el tema es que no olvide usted una cosa, muchos psiquiatras, o sea, médicos que hacen psiquiatría, utilizan solo la farmacoterapia, o sea, Ujú, no utilizan otras herramientas. Yo hablo mucho en mis libros y con mis pacientes, hablo de la terapia integral, que es la mezcla de 6 cosas a la vez según la edad, el diagnóstico, las características. 6. Primero, la medicación, que está claro. Por ejemplo, hoy tenemos vacunas antidepresivas. Todas las enfermedades depresivas monopolares, bipolares o recurrentes, en Europa se dan mucho en los cambios de estación, hay vacunas que se llaman estabilizadores del ánimo y son todos metales. El ujú, litio, el sodio, el rubidio, la lamotrigina tienen una eficacia extraordinaria. Farmacoterapia. En segundo lugar, psicoterapia. Muy claro. pocos psiquiatras hacen psicoterapia y la psicoterapia es el arte de cambiar la personalidad de alguien, de dar la vuelta a través de entrevistas. Y nosotros hacemos una cosa que es muy original en Madrid y en España, que es que nuestros pacientes tienen todos una libreta, el 90%, en donde llevan pautas de conducta. Y, por ejemplo, pues, objetivo, necesito cerrar las heridas del pasado. Y entonces se le explica y va apuntando, una persona psicológicamente sana es aquella que vive instalada en el presente, se ha reconciliado con el pasado y vive Ujú, mirando hacia el porvenir. Entonces él va explicando al paciente, ¿no? En tercer lugar, la eh, laborterapia. Vemos mucha gente que no tiene un trabajo profesional bueno o que vive para trabajar o que no tiene otra actividad. Entonces, actividades además no ujú, profesionales, laborterapia no profesional, pues un club de tenis, un club claro, de gastronomía, clases de claro. inglés, un club de música. Ujú, Cuarto, socioterapia. Vemos mucha gente muy sola. Yo no sé cómo está en ese sentido Venezuela, porque me falta información, pero mucha gente vive muy sola. Quinto, biblioterapia. Yo pertenezco a un club de biblioterapia de Nueva York, que fomentamos que los pacientes lean libros en dos sentidos. Libros que le ayuden psicológicamente, que tienen este nombre, libros de autoayuda, y en segundo lugar, libros que le den cultura. Y finalmente, la terapia de ejercicio físico. Todo junto y fundamental. mezclado, Ujú. dependiendo de la edad y el diagnóstico. Gracias por haber conversado con nosotros. Gracias por la información que ha compartido además para la audiencia en esta, bueno, en esta entrevista especial dentro de lo que llamamos el diván, por cierto, este segmento especial con destacadas personas como usted, doctor, dentro del área de la medicina, específicamente en la psiquiatría. Enrique Rojas, que va a Venezuela, recuerden, 28 y 29 se presenta en el Teatro Paraninfo de la Universidad Metropolitana. El primero es sobre la psicología de la felicidad, el segundo la segunda conferencia comprende tus emociones y las Eso entradas mismo. en thebranding.show. Doctor, feliz tarde para usted. Ha sido un gusto Voy a conocerlo. terminar con una sentencia Ujú, de un libro del siglo XII de tradiciones rabínicas que se llama el Talmud. Y termino esta entrevista con esta frase, que tiene 4 partes. El Talmud es un libro que se recogen los viejos rabinos en tradición oral y luego la pasaron para escrito. Y dice esta frase, el hombre fuerte es el que gobierna sus pasiones. El hombre rico es el que está contento con lo que tiene. El hombre sabio es el que aprende de todos con amor. Y el hombre honrado es el que trata a todos con dignidad.
Muchas gracias. A usted, gracias por cerrar además el programa así con ese broche de oro. Cuídese mucho, bendiciones infinitas. Gracias. Y que le vaya muy bien también en su visita a Venezuela. Despido en nombre de todo el equipo en la jefatura de producción, Ricardo Martínez Osorio, en la coordinación de producción, Jessica Ferrer, en la producción, Michelle Cabrera, Daniela Pérez y Valentina García, en la gerencia de producción, Johanna Paredes, en los